días, hermanos, nuevamente. Gracias por ser pacientes y perseverar en la palabra del Señor, en toda una serie de sermones si lo miramos a la luz de los capítulos que tiene Juan, uno diría, no hemos avanzado mucho, pero ciertamente hemos avanzado en el sentido de dar más profundidad a la Escritura, y detenernos en la Escritura se detiene para instruirnos. Para entender el pasaje que hoy fue leído públicamente, cuando el Señor sana al hijo de un funcionario del rey, creo que debemos entender al menos dos cosas. Y lo primero que nosotros debemos recordar, antes de poder leer y sacar el provecho del texto que leímos, es que no debemos perder de vista cuál es el propósito del autor al escribir este evangelio. Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría ser malinterpretado. Imagínense que usted escribe una carta a una persona solicitando comedidamente un favor, pero la persona le interpreta que usted le está dando una orden. O imagine que escribimos una nota consolando a una persona por la pérdida de un ser querido, y esa persona se molesta porque entiende que la estamos criticando por ser tan débil. O que un gobierno elabore una carta de paz con un país con el que tiene algún roce, y quien la lee interprete que es una advertencia de guerra. A ninguno, le aseguro, nos gustaría que nos malentendieran cuando decimos o escribimos algo. Y de vez en cuando, nosotros que estamos inmersos en el Evangelio de Juan, debemos volver a los versículos más beneficiosos que tenemos en el mismo Evangelio para interpretar correctamente cada pasaje en nuestro libro. Y deseo que lo abramos, Juan 20. Ahí el mismo Evangelio, Juan 20. Y los versículos 30 y 31, y entre paréntesis, uno quisiera que todos los libros de la Biblia tuvieran versículos como estos. ¿Para qué? Pues para saber cómo interpretarlos correctamente. Pero bien, aquí tenemos esta declaración, y Juan, el autor del libro, nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si usted nota, cuando lee los demás evangelios, tiene una diferencia entre los tres primeros, Mateo, Marcos, Lucas, y el evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque seguramente Juan tenía a su disposición los tres primeros evangelios. ¿Y qué quería hacer Juan? Él no quería redundar en asuntos que ya los otros habían tocado. Entonces Juan va a recopilar eventos que puedan ser complementarios a los tres primeros evangelios. ¿Eso qué nos indica, hermanos? Que Juan tenía a disposición muchos eventos de Cristo. Aquí lo está diciendo. Él tenía a su disposición más cosas que hizo Cristo, pero él tenía un propósito. No necesariamente coincidir con los tres primeros evangelios, sino dar datos anexos, pero su propósito era que todo dato que él fuera a recoger era el que mejor se ajustara a su propósito. ¿Y cuál era? Que la gente reconociera, al leer todos esos relatos que él puso intencionalmente, que la gente reconociera que el Señor Jesús era el Mesías prometido, el Hijo de Dios,
y que al leer esos relatos la gente tuviese fe en él y pudiera ser salvo. Así que hay una intención, llamémosle así, evangelística. Toda la Biblia tiene esa intención, pero por así decirlo, hay una intención muy clara del autor. Así que él no va a traer un tema que le desvíe de su propósito, sino que todo tema que va a traer a Juan, al Evangelio de Juan, lo trae de tal forma que coopere. ¿Para qué? Para demostrar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, y para que la gente, al ver eso, crea en él y tenga vida eterna. Esto se acentúa, hermanos, si reconocemos que el apóstol Juan no escribió de su propio recurso mental, sino que la Escritura dice que los hombres que escribieron la Biblia hablaron siendo ¿cómo? Inspirados por Dios. Quiere decir que no solo Juan tiene esta intención, sino que el Espíritu Santo, cuando inspiró Juan, tuvo la intención de traernos aquellos relatos que más nos van a mostrar que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en él tengamos vida en su nombre. No pierda de vista eso. No pierda de vista eso. Porque el tema que nos vamos a meter puede desafiarnos. Segundo, debemos tener en cuenta dos cosas. Uno, el propósito que Dios tuvo al darnos este libro, y segundo, debemos recordar y nunca olvidar que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue generalmente malentendido. Así que si lo calificamos, el ministerio del Señor, los 3 y algo de años que estuvo aquí, a la luz de lo que la gente entendió de él, deberíamos decir, el Señor no cumplió. Pero hermanos, digo en general, no digo que todos malentendieron su ministerio, pero generalmente pasó así, que todo lo que él hacía no era interpretado de la forma adecuada. Ni sus palabras, ni sus obras eran bien entendidas. Desde Juan, capítulo 1, dice la Biblia, allí en el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quiere decir que el Señor Jesucristo, siendo la luz, vino a un mundo pecador, oscuro, en tinieblas. Hermanos, y las tinieblas no fueron generosos con el Señor Jesús. Según este texto, ¿qué intentaron hacer las tinieblas? Apagarlo, sofocarlo. Así que encontramos aquí que cuando el Señor Jesucristo viene, las tinieblas no toman un papel neutral con respecto a la obra de Cristo, como indiferente, como que aquí está este hombre diciendo esto, pues allá él, aquí nosotros. No, las tinieblas intentaron opacar esa luz, pero tal vez sea el versículo 10 el que más nos da a entender lo que estoy hablando. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Quiere decir, hermanos, que cuando Cristo vino a este mundo, vino como el Mesías, la gente ni lo reconoció, no entendió, no supo interpretar cuál era su punto principal al venir. La mayoría de personas que pasaron a su alrededor y que alguna vez lo siguieron, no llegaron a entender el propósito principal de su venida. Si usted lee cuidadosamente los evangelios, va a notar algunas expresiones de sus mismos apóstoles diciendo esto. Pero en el momento ellos no entendieron, porque aún sus ojos no habían sido abiertos para entender. Quiere decir esto, que muchas cosas que el Señor dijo, los apóstoles lo miraron y dijeron, ideas. Aun cuando Él les dice, tengo que ir a Jerusalén a morir de manos de los gobernantes, ellos decían, ni idea, ¿qué es eso? No.
entendemos. Imagínense entonces gente que no fuera sus discípulos. La gente no llegó a comprender la esencia de su venida. Y no es extraño que exactamente lo mismo siga ocurriendo hasta hoy. La gente considera a Cristo de una forma distinta a lo que Él es en realidad. Se acercan a Cristo por asuntos por los que Él no desea ser buscado. Le piden ayuda a Él en asuntos que no es que Él no pueda ayudar, no me malentiendan. No es que Él no pueda ayudar en eso. Lo que ocurre es que no es el propósito por el cual Él se encarnó. Él tuvo un propósito para encarnarse, un propósito que recibió del Padre. Es un plan que hay. Así que el Padre lo comisiona para una misión y el Hijo en obediencia se encarna para hacer esta misión. Pero la gente le busca en un plan distinto al que Cristo tuvo al venir aquí. Le quiero poner un ejemplo. Piense en esto, que sea su caso. Resulta que usted ha invertido 10 años de sus recursos y su tiempo para estudiar medicina. 10 años. Pero luego invierte 5 años para especializarse en el tratamiento en contra del cáncer. No solo eso, usted va al exterior y allá con los mejores científicos del mundo usted aprende otros 5 años más de los tratamientos contra el cáncer. Así que usted en su hoja de vida tiene 20 años de estudio y una especialidad increíble. Entonces llega aquí a Bogotá y todos saben que usted es doctor o doctora y es conocido por todos. Así que la gente le empieza a llamar, a decirle algo como: ay doctor, ¿qué será que las uñas se me están partiendo? ¿Usted qué cree que yo puedo hacer para las uñas quebradizas? Y otro lo llama diciendo: ayer fui a una escalera y me tronché el pie, doctor, ¿qué será? ¿Usted qué me aconseja? Mi hijo está como mocosito, ¿le puedo dar miel, doctor? ¿Puedo bañar a mi hijo recién nacido? ¿Lo de la valletilla roja funciona, doctor? ¿Usted qué cree? ¿Qué cree usted que piensa ese doctor? Hagan lo que puedan con sus pequeñas dolencias. Tengo una preparación en otra cosa. Es lo mismo que ocurre con el ministerio del Señor Jesús. Hermanos, la Biblia nunca oculta. No toca hacer gran esfuerzo para encontrar cuál fue el propósito de Cristo al encarnarse. Entiéndase bien, a nosotros nos puede parecer gracioso el ejemplo, pero yo podría asegurarle, hermano, que si tomamos a todos los cristianos evangélicos hoy, que se confiesan cristianos evangélicos hoy, y le preguntáramos: dime por qué vino Cristo, por qué se encarnó, encontraríamos que la mayoría de cristianos ni siquiera saben, no podrían reconocer el propósito por el que Él se encarnó. Si solo tuviéramos el testimonio de Juan 20, 30 y 31, esto se escribió para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida, fuera suficiente. Hermanos, pero la Biblia da testimonio de por qué Él se encarnó. En nuestro pasaje vamos a ver lo mismo. Y nuestra conclusión del pasaje debe ser una conclusión ajustada al propósito por el que Cristo vino, se encarnó, y el propósito del libro de Juan al escribir. Bien, en primera medida vemos, ya entrando en nuestro texto, que el Señor sabía con qué se iba a encontrar. Versículo 43, 4:43. 2 días después ¿de dónde? Les recuerdo que él iba a un viaje de Judea a Galilea, pero en la mitad hay una región llamada Samaria, y ahí nos detuvimos nosotros
Él se detuvo por 2 días, nosotros nos detuvimos por 3 sermones, pero por ahí pasamos también. 2 días después de eso, el Señor sigue su camino original, que era ir a Galilea, pero note las palabras del Señor Jesús, porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Sabemos, hermano, que él nació en Belén de Judea, pero él era conocido como el Nazareno. ¿Y por qué fue conocido como el Nazareno? Porque recién él nace, tiene que huir a Egipto. ¿Recuerda? Sus padres lo tomaron, José, estando el bebé, fue a Egipto, y cuando murió el rey que lo quería matar, ellos vuelven, pero no vuelven a Belén. Muy pequeño el Señor Jesús, sus padres regresan a Nazaret, y Nazaret queda en la región de Galilea. Así que el Señor era conocido como el Nazareno, no porque nació en Nazaret, sino porque se crió allí. Allí tenía su casa originalmente. Es decir, él vivía allí con su madre, con sus hermanos. Así que el Señor va de Judea y va a Galilea, y cuando se encamina, deja a los samaritanos atrás, él hace un comentario. Y este comentario es enigmático. Se dirige allá, ¿por qué? Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Como si nos quisiera comunicar algo, como si nos quisiera marcar una diferencia entre lo que acabó de vivir con los samaritanos y lo que iba a vivir llegando a Galilea. Él nos quiere mostrar la diferencia que hubo entre la manera cómo fue recibido por los samaritanos y la conclusión a la que ellos llegaron. ¿Quiénes eran los samaritanos? Pues eran, para los judíos y los galileos, ellos eran paganos, ellos eran ignorantes, ellos eran de una religión corrupta. Pero cuando el Señor Jesucristo va allí, ¿cómo lo reciben los samaritanos? Hermanos, miren la conclusión a la que llegan. Devuélvase unos versículos y dice 39: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Tenga esto en cuenta, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Pregunta es, hermano, ¿con qué milagro creyeron ellos? Con ninguno. Con la palabra de la mujer. ¿Y a qué conclusión llegaron ellos? Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Y eran de la raza inferior, los ignorantes, los paganos. Ahora el Señor mira hacia Galilea, de su propia tierra, a los que no se han contaminado, y dice: voy, porque no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Nos indica que donde iba a llegar él no iba a recibir la honra debida a su nombre. Que la región no pagana, no estigmatizada, pero la región donde iba a llegar, donde se esperaría más conocimiento de Dios, más preciso conocimiento de Dios, no le honrarían como es debido, no verían en él al Salvador, al Cristo, al Hijo de Dios. Mis hermanos, estas palabras pasarían por encima de nuestras cabezas si de cierta forma no fueran una realidad para nosotros. ¿Por qué el profeta no es honrado en su propia tierra? Se llega a tener tanta familiaridad
con Él, que su palabra se vuelve despreciable. Así que, recuerde usted, ¿con qué argumento le decían, Él no puede ser el Cristo? Allí, en su propia tierra, decían, pero nosotros lo conocemos, Él se crió con nosotros, sus hermanos están con nosotros, sus hermanas se criaron, Él no es el hijo del carpintero. Es decir, tener familiaridad con Cristo hizo que la gente le despreciara. Por eso Él dice, no hay profeta con honra en su propia tierra. Así que si algún extranjero viniera a decir lo mismo que Él dijo, le creerían. Pero como lo dijo Él, como lo han visto crecer, como saben quién es, como hay familiaridad, entonces no creen. Y digo, hermano, que esto pasaría por encima de nuestras cabezas si de cierta manera no pasa eso con nosotros. Por causa de tanta familiaridad con el Señor y su palabra, debemos confesar que hemos perdido la expectación y asombro que estar delante de Dios nos debería causar. El pastor anglicano Ray, en su comentario de este pasaje, dice así: una de las pruebas más tristes del estado corrupto y caído del hombre es que jamás valora aquello con lo que está familiarizado, y que la familiaridad produce desprecio. Aquellos a quienes se suministran más abundantemente los privilegios del Evangelio son a menudo los que menos lo valoran. Aquellos que deben hacer más sacrificios a fin de escuchar el Evangelio son a menudo las personas que más se esfuerzan por escucharlo. Muchos que en un comienzo sus ojos se llenaban de lágrimas por las doctrinas de la gracia, se humillaban sinceramente al ver su estado depravado, se gozaban en la gracia de Dios por pecadores malditos como nosotros, se gozaban cada palabra que escuchaban de la Escritura, de las predicaciones, valoraban los cantos bíblicos, apreciaban la sencillez de una iglesia bíblica. Ahora sus ojos solo se humedecen por el bostezo. Se han vuelto orgullosos y críticos. Desprecian el manjar, eligen hoy qué comer y no se acuerdan que estuvieron hincados comiendo moronas dañadas. No se trata solo del desprecio a la iglesia, es que finalmente Dios nos pastorea a través de su palabra, a través del ministerio de la iglesia. Ese es el punto. Finalmente el problema no es que te hayas desencantado de la iglesia, sino que estás tan familiarizado con lo santo que estás empezando a despreciarlo. Lo que antes te parecía asombroso, una perla de gran precio, hoy lo puedes despreciar. Ahora es común a tus ojos. Antes pensabas que no podías vivir sin orar, sin leer su palabra, sin escuchar un sermón. Hoy puedes darte el lujo de pasar una semana, de congregarte 1 hora a la semana. Hoy puedes hacerlo. Hoy puedes hacerlo. Oh, hermanos, que Cristo, cuando venga a nuestras reuniones, no diga de nosotros eso mismo. No hay profeta con honra sino en su tierra. Sería vergonzoso que cuando Cristo viene a nuestras reuniones, mira nuestras vidas, nuestra vida devocional privada, no llegue a la misma conclusión que llegó cuando miró a los galileos, sino que encuentre un pueblo que aún tiene un corazón ardiendo por su palabra, viéndolo con asombro y gozo como su Salvador, que se humillen ante la realidad que hace no muy poco estábamos con la condenación sobre nuestras cabezas, y ahora tenemos el privilegio de
comer abundantemente, tan abundante, que te das el lujo de despreciar las predicaciones. Esto que el Señor dijo no fue un halago para Galilea. Que la familiaridad con la sana doctrina, con el verdadero evangelio, con la iglesia bíblica, no te haga despreciarle a Él, porque finalmente es un desprecio a Él. Él sabía a lo que se atenía allí. Segundo es la prueba que efectivamente no fue honrado como se merece. Él tenía la expectativa de que no iba a ser honrado como se merece. Ahora le voy a mostrar la prueba. Realmente no fue honrado. Solo antes debo decir que una de las formas como mejor honramos a Dios y a Cristo es cuando reconocemos en verdad quién es Él. Cuando se van quitando las escamas de nuestros ojos y realmente le vemos como es Él y le reconocemos como exactamente es Él, le estamos glorificando de una mejor manera. Cuando nosotros acudimos a Él por lo que Él desea que se le busque, entonces, hermano, es una forma de glorificarlo a Él. No es ningún halago para mí si usted me dice: gracias por ayudarme ayer en el incendio de mi casa. Yo no estuve, ni siquiera sé de ningún incendio. ¿Me hago entender? ¿Por qué no soy honrado? Porque yo no participé en el rescate en ningún incendio. Así que hay mucha gente hoy yendo, entre comillas, honrando a Cristo, y Cristo no quiere ser honrado por eso. Pero cuando le honramos efectivamente por lo que Él es y por lo que hizo, Él es realmente honrado. Ahora, cuando Cristo fue reconocido en verdad en los evangelios, cuando la gente acudió a Él exactamente para lo que Él vino, el Señor lo reconoció. Y cuando fue buscado por cosas distintas, Él también lo reconoció. Así que el Señor llega a la región de Galilea, y mire el dato de la Biblia, 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿Qué cree usted que ocurrió allí con los galileos? Lo recibieron. Y uno diría, ¿le falló la expectativa? No, le voy a demostrar que no. Dice la Biblia que los galileos le recibieron por lo que habían visto en la fiesta. ¿A qué fiesta? A la Pascua. Así que devolvámonos a Juan 3, donde la gente, Juan 2, cuando la gente está allá en la Pascua. Y miremos lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de esas personas. Juan 2, 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Debo decir, hermano, que los galileos están recibiendo a Jesús por lo que han visto en la fiesta. ¿Y qué vieron? El hombre hacía milagros. Esa fe que se gesta en la gente por ser testigo de milagros, ¿cómo la calificó el Señor? No le dio crédito. ¿Por qué? Porque creyeron viendo. Y la Biblia dice: bienaventurados los que sin ver creyeron. No andamos por vista, sino por fe. Así que el Señor en Jerusalén miró a la multitud que entre comillas creyeron en Él. ¿Y qué dice el Señor? Esto es mentira. Esto es mentira. Ahora vamos otra vez a Juan 4, perdón. A
Juan 4, y dice, 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido allí. ¿Cómo lo recibieron? ¿O por qué lo reciben los galileos? Por eso mismo, por eso mismo. De este tipo de personas ya el Señor nos había hablado. Con razón lo reciben y le dan una gran bienvenida. ¿Cuál era su interés? Pues que lo mismo que había hecho en Jerusalén, viniera a hacerlo aquí. Y en Jerusalén Él había hecho señales y prodigios. Entonces, bienvenido a Jerusalén. Te estábamos esperando, claro. Pero con razón el Señor dijo, no hay profeta con honra en su propia tierra. Porque Él sabe que ese reconocimiento no le honró. Ellos querían tenerle, que estuviese allí, pero no porque estuvieran viendo en Él al Salvador, al Mesías. Querían tenerle por lo que habían visto que Él había hecho en Jerusalén, por el milagro. Así que en ese contexto, un hombre de Capernaum también queda en la misma región de Galilea, se acerca al Señor con esta petición. 47. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Así que usted entiende por qué fue buscado el Señor. El padre no va urgido a Cristo y dice, Señor, tengo un hijo que no es salvo. Él no ha reconocido que tú eres el Mesías. Él no logra ver que tú eres el Salvador del mundo. No, esa no es su preocupación. Hay un padre urgido y la urgencia es real. Su hijo está a punto de morir, pero es por eso que busca a Cristo, por el milagro. Y el Señor muestra su descontento. Lo que cuando estábamos leyendo públicamente el versículo 48, escuché que algunos lo leyeron como una pregunta. Algo así como, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Pero no, ahí no está la pregunta. El Señor está afirmando algo. No está preguntando. Él está afirmando. El Señor se está lamentando y está diciendo, si no vieres milagros, no creeréis. Qué lamentable esto. Que las tinieblas que les han rodeado sean tan profundas, que si no les hablo en el lenguaje en el que ellos entienden. ¿Cuál es el lenguaje en el que ellos entienden? El lenguaje de los sentidos. Ellos tienen una vida sensual, es decir, dada a los sentidos. Solo lo que puedan percibir por sus sentidos, eso creerán. Así que el Señor se lamenta diciendo, si no me comunico a través de sus sentidos, no creerán, no creerán. Así que Él tiene que usar, por así decirlo, el taladro de una señal para ir bajo las capas de oscuridad en el alma del hombre, para que el hombre llegue a ver, por si acaso llegue a ver, cuál es su verdadera necesidad. Así que el Señor muestra su descontento, pero no deja de obrar misericordiosamente. El Señor le dice al hombre, vete, tu hijo vive. Hermanos, nosotros deberíamos agradecer la misericordia de Dios. Este hombre no se acerca a Jesús de forma correcta. Ni el hombre está buscando su salvación, ni la de su hijo. Pero el Señor le envía a su casa y le dice, ve, tu hijo no va a morir. Pero no me malentienda, hermano. No es que el Señor Jesús se haya dejado llevar por el evento y dijo, bueno, si no quieren salvación, al menos que queden sanos. No. Es lo que el Señor está haciendo en medio de ese evento.
es que mientras el hombre va a la casa, el Señor le está provisionando de fe salvadora, para que cuando llegue a su casa y vea a su hijo restablecido, el hombre llegue a la conclusión real de por qué debió buscar a Cristo. Así que no es la sanidad lo que el Señor está haciendo, es lo que está haciendo en medio de ese evento, en medio de ese evento. Así que el Señor obró no por lo acertado de la búsqueda, sino a pesar de ella. Y el Señor estaba haciendo eso para cumplir un propósito mayor. Así que no podemos llegar aquí a la conclusión que, bien, no importa cómo tú vienes a Cristo o con qué propósito vienes a Cristo, finalmente Él va a tener misericordia de ti. No es esa la conclusión. Aquí no se nos está dando un instructivo de cómo la gente debería venir a Cristo, buscándolo por cualquier cosa. No. Si hay algo que resaltar aquí es que Dios es muy, muy misericordioso y que le da a la gente lo que no está buscando, mucho más de lo que estuvo buscando. Imagínense, hermano, donde el Señor haya contestado la petición de este hombre. ¿Quieres sanidad? ¿Sí? Entonces, sé sano. Y ya. Y tuviéramos una familia que hubiera despertado en la condenación. Gracias a Dios, Él tenía planes mayores, Él tenía planes eternos. Que se tenga en cuenta que el Señor tenía un propósito salvífico y por eso sanó al muchacho, por el propósito salvífico. Pero también, hermano, quiero que advirtamos que el Señor no siempre obra así. Así que nadie puede abusar de esto como si fuera un principio infalible. Algo así como, pues en la Biblia está que un hombre no fue buscando salvación y el Señor le dio además de sanidad, salvación. ¿Eso quiere decir que todos vamos a ir hacia el Señor? No. Quiero decirle algo. Que esto ocurrió muchas veces en la Biblia y unas pocas terminaron en salvación. ¿Sí comprende esto? Que el Señor honra su palabra. Que vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Es el camino que Él quiso. Así que no te fíes como si aquí estuviéramos viendo un principio. Aquí estamos viendo la soberanía de Dios que obra. En ese caso obró así. Pero piensa que la mayoría de casos, cuando la gente buscó sanidad del Señor, el Señor les dio sanidad y eso fue lo que les dio. Eso fue lo que les dio. No más. El tercer punto para terminar. Cómo el Señor vindicó la causa por la que debería ser honrado. Cómo el Señor vindicó la causa verdadera por la que debería ser honrado. Y debemos decir aquí en este pasaje, hermanos, que la obra que Cristo vino a hacer a esta tierra superó la obra por la que este Padre buscó a Jesús. La obra que Jesús vino a hacer superó la petición por la que fue buscado. Así que la misericordia del Señor iba obrando en medio de esta circunstancia. Este hombre, el Señor le provee que crea algo que hasta el momento no creía. La petición fue: ven a mi casa. Como si el Señor no pudiera sanar a la distancia. El Señor le dijo: ve, tu hijo vive. Dice la Biblia que él creyó. El Señor empieza a preparar el corazón de este hombre para lo que va a ocurrir más adelante. Al menos la semilla de fe quedó implantada en el corazón de este hombre. Y dice la Biblia que va llegando a su casa y los criados salen a recibirlo. ¿Con qué noticia? Tu hijo vive. Así que él pregunta:
Note, la última barrera. ¿Y a qué horas empezó a estar sano? Como a las 7. Y él se acuerda que fue la hora cuando el Señor Jesucristo dijo que él diría. Note, solo entendiéndole así, el versículo 53. El Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y escúchese bien, y creyó él con toda su casa. Hermanos, a través de esta obra de sanidad, el Señor estaba haciendo una obra más grande. Él creyó, hermanos. Finalmente, cuando comprueba que el Señor sanó a su hijo, él, hermano, por la obra de Dios, por la sola misericordia de Dios, creo que pensó, ¿qué tipo de persona fue la que me encontré hoy? Y pudo tener ojos para creer en él. Y no solo él, sino que su casa, su familia creyó. Hermano, creyó con una pedagogía inusual, pero ellos pudieron creer en el Señor por gracia, para mirar en él lo mismo que los samaritanos vieron en él sin ninguna señal. Hermanos, muchos samaritanos creyeron, y en Galilea solo una familia creyó, y por un milagro. ¿Ya entiende lo que el Señor dijo? ¿Por qué dijo esas palabras cuando se enfiló allí? Hermanos, venir acurrucado en la oscuridad, buscando una moneda de 50, y tropezarse con un baúl lleno de monedas de oro. ¿Qué significa? ¿Eres un buen buscador? No. Venir buscando una vela y encontrarse con el interruptor de un gran reflector, ¿qué es? Que veníamos bien enfilados, ¿verdad? No. Venir a ciegas tras el rastro de un vaso de agua y encontrarse con un río limpio y cristalino, ¿qué es? Solamente es muestra que Dios es misericordioso y que nosotros somos tan lentos cuando hacemos una petición. Hermanos, he escuchado miles de peticiones de oración, tan solo un 20% de lo que Cristo vino a hacer en esta tierra. No significa, hermano, que Dios no esté preocupado por otras cosas, pero ¿qué saca con darte salud, dinero, amor, si pierde tu alma? Y es que damos por sentado que estamos pisando el reino, ¿no es así? Damos por sentado. Eso solo comprueba que Dios es misericordioso y no que nuestras búsquedas de Él sean muy acertadas. Prueba de que este hombre creyó para salvación fue esta, que no concluyó así: ¡qué buen médico nos ha llegado! No, dice la Biblia, creyó en él, creyó en él. Así que, hermanos, concluyo con esto. 3 cosas. Mantengamos siempre un corazón tierno para con Dios y su Hijo amado. Hermanos, que la cercanía con Dios o con los medios de gracia no nos lleven a despreciarlo a Él y a sus cosas como algo rutinario, Debemos rogar, hermanos, que el Espíritu Santo nunca quite de nosotros el asombro por Cristo, el gozo de nuestra salvación, el deleite de tenerlo a Él y su obra, que no nos quite la alegría de estar participando de sus
cosas, de estar participando con los suyos. Hermano, que sea parte de nuestra petición. Roguémosle al Señor. Tenemos rastros de un corazón depravado en el alma aún. Así que roguémosle, Señor, que yo nunca medite en la cruz y me parezca indiferente, que no pueda tener el pan y la copa en la mano y verlo como algo común, que congregarme yo no lo vea como algo rutinario, que orar, que estar delante de tu palabra no se vuelva tan familiar que llegue a despreciarlo. Oremos por eso, que nunca entremos a su presencia como algo tan familiar, que no haya humillación ni asombro. Segundo punto, hermanos, es que apreciemos el contraste que el Señor nos quiere dar entre algo que le glorifica y cosas que Él desaprueba. Nosotros como cristianos no debemos andar a la luz de lo que Él desaprueba, pero a pesar de eso Él hace, y no andar a la luz de lo que Él aprueba y Él es glorificado. Es decir, ya que algunas personas, sin ir buscando salvación, sino sanidad, encuentran la salvación, entonces agarremos por ese camino. No. Estas son cosas que el Señor le desafían. Él a veces obra a pesar de eso. Pero ¿qué es lo que lo glorifica, hermano? Que creamos a Él por su palabra. Que usted no tenga que andar pidiendo señales para creer, ni milagros para creer. Puede ser que se quede esperando la señal o el milagro. Así Dios no obra de forma rutinaria. Él obra por su palabra. Así que conduzcámonos por donde Él es más glorificado. Él es glorificado como los samaritanos lo glorificaron. Hermanos, hoy no tenemos excusa, tenemos oportunidades para conocer a Cristo por el Evangelio, profundizar, crecer. Así es que obra el Señor. Tercero, ¿por qué Dios usa muchas veces la providencia de la enfermedad para traer a la gente a la salvación? Hermanos, creo que todas las necesidades que podamos sentir, esa es una de las que más sentimos. Dios que nos creó, y si su palabra es cierta que lo es, cuando nos dice que todo lo creó para Él, nos hizo de una forma que cada vez que nos enfermemos, lleguemos a pensar, si esto es así con mi cuerpo, con una enfermedad de mi cuerpo, ¿qué estragos ha hecho el pecado en nuestra vida? Piénsalo así. Básicamente, cualquier enfermedad es un atentado a la vida misma. Y Dios nos diseñó de tal manera que cuando la salud nos falta, pudiéramos comprender una realidad mayor, y es la amenaza de nuestra alma por el pecado. Míralo así. Piensa, si así una enfermedad logra doblegar al hombre, ¿qué no hará la terrible enfermedad del pecado en un alma? Míralo así, no te quedes en la enfermedad. Dios nos creó de una forma que pudiéramos apreciar mejor su obra. Por eso nos enfermamos, para que podamos apreciar mucho más una realidad que no podemos ver y que temblemos, así como veo muchos de mis hermanos muy escrupulosos por su salud. Gloria a Dios, corre así por tu alma. Cuida así tu alma, cuida así tu corazón. Finalmente, si comes con las manos sin lavar, te ganarás tu enfermedad, pero sin santidad nadie verá al Señor. Cuida tu alma, cuida tu corazón. Hoy hablamos de las enfermedades silenciosas. ¡Qué terror! ¿No cree? ¿Verdad? A mí me da terror. ¿Que usted pueda vivir toda su vida
Que el día de mañana se enferme de una gripa y el doctor diga, venga, saquemos sangre y le dé una super noticia. ¿Y qué pasó? No, es que un conjunto de enfermedades silenciosas que no tienen síntomas, no tienen nada, y usted la padece. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible la enfermedad del pecado! Es tan silenciosa que hay gente que ha pasado la eternidad creyéndose cristiana. Hubiesen dado su vida diciendo, yo soy cristiano, y han despertado en la eternidad sin Cristo. ¡Qué terrible enfermedad! ¡Qué terrible enfermedad! Que nosotros los padres tuviéramos este ejemplo e ir al Señor diciendo, Señor, mi hijo no es salvo. Que pudiéramos escuchar de él, tu hijo vive. Qué bueno, qué bueno. Solo quiero aclarar, hermano, que no estoy diciendo que Dios no sea soberano al nivel de las enfermedades. ¿Hay algo que Él no puede hacer? ¿Será que Él no puede sanar hoy? Creó el mundo hablando, y creará al próximo hablando. ¿Qué no puede hacer con una enfermedad? Mi punto es este, hermanos. ¿A qué vino Cristo? Búscalo así. Y así honramos al Señor. Gloria a Dios. Oremos. Oh Padre, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Y gracias por darnos un gran Salvador como Cristo para nuestra necesidad. Para nuestra necesidad de pecado. Oh Padre, que podamos ver lo que en sus comienzos el oficial del reino vio. Que tú quieres ser honrado cuando se te busca como Salvador. Oh Padre, que hoy le des fe a muchas personas para que puedan apreciarte como lo que eres, oh Padre, y te glorifiquen viniendo a ti como un Salvador, como el Salvador de sus pecados, para que tengan vida, sean salvos y te glorifiquen. Oh Padre, los que ya lo somos, permítenos seguirnos gozando, deleitando en la verdad que un Salvador se nos proveyó, el cual salvaría a su pueblo de sus pecados. Y esa es nuestra realidad, Señor. Finalmente nada nos separará del amor de Cristo. Gloria sea a tu nombre por la salvación que hiciste en Cristo. Con acción de gracias oramos. Amén. Y amén. Abrazo himnario número 342.